Buenos días, jóvenes estudiantes, señores padres de familia. Les habla la profesora Mirta Vino del área de DPCC. El día de hoy trabajamos sobre solucionamos conflictos sociales. ¿Por qué se llega a un conflicto? ¿Por qué no es suficiente el diálogo para solucionar una diferencia entre dos partes? ¿Cuál es el procedimiento para la solución de un conflicto? Daremos respuesta a estas interrogantes en la siguiente actividad. El propósito del día de hoy es que identificamos qué es un conflicto social y reflexionamos desde una dimensión ética sobre los conflictos sociales. ¿Qué haremos? Primero identificarás qué es un conflicto social. Luego reflexionarás desde una dimensión ética sobre los conflictos sociales. Tu reto será elaborar un texto argumentativo con propuestas para la solución de conflictos, evidenciando las partes que intervienen en uno, el problema central, así como tu posición ética y los mecanismos legales posibles para su solución. ¿Qué es un conflicto social? La Defensoría del Pueblo nos señala que un conflicto social debe ser entendido como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios, y esta contradicción puede derivar en violencia. Es importante remarcar que un conflicto social no es sinónimo de violencia. Es inherente a la vida misma y como en cualquier conflicto, este se presenta como una oportunidad para conocer los intereses de todas las partes y fortalecer vínculos para dialogar y tomar acuerdos. ¿Por qué deben importarnos los conflictos sociales? Los conflictos sociales nos muestran aspectos importantes de la realidad en la que vivimos. De pronto, condiciones socioeconómicas, políticas o jurídicas que favorecen a un grupo social perjudican la forma de vida de otro grupo y hasta podrían generar un perjuicio mayor en largo plazo. Si decidimos ser indiferentes ante un conflicto social, en verdad estaremos tomando una posición, porque actuar como que el conflicto no existe es aceptar o legitimar su desarrollo y sus consecuencias. Esas consecuencias pueden afectar nuestros intereses, incluso sin que lo sepamos. Como los conflictos sociales se relacionan con la afectación de derechos y el impulso de proyectos que se desarrollan en nuestro país, siempre nos afectarán. Por eso, exigen nuestra toma de posición. Tipos de argumentos que se relacionan con las dimensiones de un conflicto social. Tenemos argumentos éticos. Para explicar sus decisiones, las personas pueden apelar a su cosmovisión, a su forma de comprender la realización individual o colectiva, a la noción de integridad moral, que entiende ciertos derechos como principios no negociables, o a su forma de gestionar recursos y relaciones interpersonales. Estos son argumentos éticos. De derechos o legales. Cuando para sostener su enfoque las personas apelan a normas, a leyes o a la Constitución, están empleando argumentos de derecho o legales. Esta dimensión dialoga con la dimensión ética. Toda dimensión legal debería tener consistencia ética. Argumentos políticos. Si las personas recurren a su forma de pensar sobre cómo debe funcionar el Estado o la sociedad para lograr el bienestar y la realización de las personas, estarán empleando argumentos políticos. La dimensión política expresa
en el fondo, principios éticos. Prevención y gestión de conflictos sociales en el contexto de la pandemia. La conflictividad social en el país no se ha detenido durante los meses de la pandemia y las medidas de emergencia. La sociedad ha continuado expresándose de distintas maneras sobre asuntos considerados de mucha urgencia, sin que las restricciones a los derechos establecidas en los sucesivos decretos de Estado hayan podido contenerlas. No ha sido un fenómeno generalizado, pero se han presentado situaciones particulares en las que sectores de la sociedad, apremiados por motivaciones relacionadas a salud, economía, se han visto en la necesidad de plantear demandas públicas. La pandemia causada por la COVID-19 y el estado de emergencia decretado por el Gobierno Nacional han dejado en suspenso la gestión de 188 conflictos y 91 de los cuales se encuentran en fase de diálogo. Asimismo, esta circunstancia inesperada y devastadora ha generado tensiones y demandas sociales que se han manifestado principalmente en 4 escenarios: el servicio público de salud, la actividad minera, los establecimientos penitenciarios y los traslados humanitarios y desplazamiento de personas. La Defensoría del Pueblo concluye que son 5 los principales factores que han influido en el manejo de la emergencia sanitaria. A. La capacidad de los servicios públicos de salud resultó deficitaria en infraestructura, equipamiento, seguridad, suministro de oxígeno y de medicinas. También poco personal, deficiencia en la gestión, etc. Se destaca el esfuerzo desplegado por algunas instituciones que han evitado un mayor número de muertes, lo que resalta más las limitaciones e ineficiencias conocidas con anterioridad y no superadas oportunamente. B. El respeto ciudadano a las normas fue deficiente. Las medidas de distanciamiento y aislamiento social no fueron acatadas por algunos sectores de la sociedad. El irrespeto se incrementó conforme se fue ampliando el estado de emergencia. La detención de personas infractoras fue notoria en 11 departamentos. La pobreza monetaria afectó a los sectores más vulnerables. La pandemia no afecta a todos por igual. Un amplio sector de la población vive en pobreza, pobreza extrema o en riesgo de volver a la pobreza. La informalidad contribuyó a la desprotección económica de las familias. Las consecuencias de la informalidad son la precariedad laboral, la evasión de tributos y el incumplimiento de la ley. Los trabajadores en esta condición carecen de derechos laborales básicos, entre ellos la seguridad social y la compensación por tiempo de servicio, ambos fundamentales en la situación actual. La pérdida de sus empleos los ha dejado en la absoluta desprotección. La informalidad afecta en mayor medida a grupos poblacionales vulnerables como mujeres, migrantes, personas en situación de pobreza, entre otros. La organización y liderazgo estatales no fue adecuada. Luego de 3 semanas de inicio del estado de emergencia, los gobiernos regionales se vieron en la necesidad de instalar los denominados comandos COVID-19.
En general, la presión sobre el sistema administrativo ha sido fuerte y no ha respondido con la eficiencia que se necesitaba. Aquí vienen las actividades. Es importante que durante la lectura identifiques y anotes las ideas principales, cómo organizar estas ideas para afrontar mi reto, por qué se afirma que en el texto que el conflicto se presenta como una oportunidad. ¿Estás de acuerdo con la afirmación? Si decidimos ser indiferentes ante un conflicto social, ¿en verdad estaremos tomando una posición? ¿Por qué? ¿Cuáles son los tipos de argumentos que se relacionan con las dimensiones de un conflicto social? ¿Tienen la misma importancia? ¿Por qué? ¿En qué consiste la dimensión ética de un conflicto? ¿En qué consiste la dimensión legal de un conflicto? ¿Qué sentido tiene para ti la afirmación poner a la comunidad de ciudadanos como fin supremo en cada situación? Selecciona 3 conflictos de tu experiencia que sean familiares o de tu localidad y elabora un cuadro de doble entrada. Aquí vamos a elaborar, donde dice problema, vamos a elaborar el primer conflicto, segundo y tercer conflicto. Luego de señalar el primer conflicto, en esta parte señalaremos las partes involucradas. Y aquí señalaremos las posibles soluciones que nosotros planteamos que creemos que deben ser. Y por último, aquí pondremos las razones por las que están ocurriendo esos conflictos. Elabora un texto argumentativo donde presentes las dimensiones de un conflicto, así como tus propuestas para su solución. Recuerda que un texto argumentativo debe tener un párrafo donde presentas tus argumentos sobre el tema seleccionado. Luego, otros párrafos donde presentes el desarrollo de tus ideas, incluyendo un balance de los argumentos a favor y en contra de las ideas que expresas. Y finalmente, tus conclusiones sobre el tema para cerrar el texto. Recuerda, sé creativa, sé creativo y organiza todo lo que has elaborado en tu portafolio. No te olvides que tú eres valiosa, que tú eres valioso. Es importante que mantengas tu salud, mantengas tu distancia si es que sales. Y además, debes tener siempre en cuenta que cuando te cuidas tú, cuidas también a tus seres queridos. Un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente semana.